Con ayuda de Dios, ya estoy conectado en Facebook. Ya estoy conectado en Facebook. ¿Cómo se llama? A ver cómo es esto. Un segundito. Ya estamos, Bueno, no me estoy viendo acá en Facebook, pero supongo que estoy en algún lado. Vamos a empezar. Hoy es 13. Molle, vos me ayudás acá, la cámara no me está detectando, la cámara de Facebook me parece. Pero, Eva, ¿usted me está viendo? Escríbame si me está viendo. Bueno, vamos a arrancar. Estamos hoy, ya es la noche del 15 de Elul, Baruch Hashem, una noche que dice mucho en la historia. Estamos en la luna llena de Elul, una fecha más que importante en cuanto al mes de Elul, no solamente porque es luna llena y cada vez que es luna llena nosotros estudiamos que es algo más que importante con respecto al judaísmo en general. El día 15, la luna llena, siempre nos enseña sobre la plenitud, lo que tiene que ver justamente con una luna llena, algo que está pleno y completo, como es el pueblo de Israel, como siempre decimos en las plegarias de bendición de la luna. En el futuro se renovarán como ella. Esta luna llena muestra un punto de plenitud, como siempre estudiamos, pero les había dicho un poco en el título que Elul tiene que ver, lo que queremos estudiar hoy, con la luz que justo el día que quiero hablar de la luz de Elul me cortan la luz en el Shil. Así que bueno, un saludo de Sur desde acá afectuoso. Pero bueno, Baruch Hashem vino a un lugar que hay luz para poder transmitir. Entonces, lo importante de la fecha de hoy está relacionado con la luz, ¿sí? Porque si bien hoy es 15 de Elul, el domingo a la noche va a ser otra fecha brillante de Elul que tiene que ver con el 18 de Elul, que es el día del nacimiento de las dos grandes luminarias, dos grandes líderes de la época moderna, ¿sí? Como hoy un poco les contaba a la mañana mandándoles el mensaje de Mashiach. Una de las cosas que vemos que llega el Mashiach y ya viene, y a cada instante sabemos que estamos más cerca, es que volvieron los notables al pueblo judío, volvieron los grandes líderes, volvieron los grandes justamente genios que nosotros leíamos en el Tanaj o veíamos en la antigüedad. Volvieron personas de esa dimensión, de esa grandeza, a estar en el pueblo de Israel. Y esto es justamente el tema de la luz, porque desde que llegó el hasidismo, en el pueblo de Israel se encendió la luz, una luz fuerte. Justamente hoy también es el aniversario, 5 años del Vort de Andrea y Cecil, que sea con bendición, con salud. Así que un día importante. A lo que voy, que les vengo contando en las últimas clases, que Elul es este mes preparatorio para Rosh Hashanah. En general, cuando algo es preparatorio, pareciera que es secundario y que no tiene tanta trascendencia porque es preparatorio para lo que viene. De todas maneras, siempre que hablamos de Elul, hablamos que es el mes del balance, es una mirada para atrás, y es el mes de la preparación para el año entrante. Es decir, pareciera que Elul siempre está en función de algo que no es sí mismo. Por un lado, el balance de lo que hicimos, de lo que vivimos, y por otro lado, Elul está asociado a, ¿cómo se llama? Lo que viene. El hasidismo empieza a descubrir que Elul no es un bailarín complementario, alguien que viene a complementar a un gran cantante y es para rellenar un poco o está en función de algo. Elul tiene luz, vida y brillo propio. Elul en sí mismo, si el hasidismo se encarga de desarrollar desde el Baal Shem Tov para acá, ¿sí? Como Elul tiene luz propia y vuelo propio, como Elul son días impresionantes, días incluso en cierto sentido más fuertes que los días de Tishrei, más potentes estos días que Elul. Por eso la gran metáfora que nos trae el primer Rebbe de Chabad, que tiene que ver con el rey sale al campo, un ejemplo que gracias a Dios ya es famoso,
un rey que no está en su hábitat natural, sino está en el campo y todos se pueden acercar. Elul es un mes totalmente fértil para toda cuestión sagrada, para toda cuestión espiritual, y por eso que hoy nos reúne un poco a hablar estas fechas especiales de Elul. Elul es un mes de muchas bodas hasídicas, entre ellos los rebes. El rebe nos habla mucho en el año de anuncio de la redención, en el famoso año Nun Aleph, 5751, de la fecha del 13 de Elul, que fue ayer, que es la boda del rebe anterior, de la fecha del 15 de Elul, que es la inauguración, como les digo en el segundo título del día de la fecha, del batallón del rey David de la modernidad. Y no es metáfora, no es una comparación, no es un lindo título para una historia. Es una realidad que les quiero contar ahora en unos minutos. Lo importante del día de la fecha, 123 años, ¿sí?, de la creación del batallón del rey David de la modernidad, de los soldados de la casa de David que van a traer la redención, los alumnos del Rebbe. Y como les decía al principio, el domingo a la noche, si Dios quiere, recuerda dos nacimientos, la aparición de las dos grandes luminarias, que tampoco es una metáfora que alude al inicio de la creación, a la primera semana, cuando el día miércoles, el cuarto día de la semana, está escrito que Hashem se ocupó, el Creador, de colocar las luminarias en el cielo, las dos grandes luminarias, que es una alusión directa, ¿sí?, luego del apagón existencial, a partir de la creación, como todos estudiamos siempre, cuando Hashem crea todo, su luz está evidente y de manifiesto en el mundo, por lo menos las primeras 36 horas de la creación, la luz divina, la presencia divina era de manifiesto en el mundo, y como todos estudiamos alguna vez, Edesur ya empezó con su mal accionar en el principio, en el Génesis, y ya el mundo se empezó a apagar, el mundo empezó a definirse como ocultamiento, y recién hace unos 3 siglos y pico atrás, el mundo empezó a funcionar en un periodo de reversa, se empezó a instalar la luz nuevamente con la aparición estelar de las dos grandes luminarias del hasidismo. El Baal Shem Tov nace en el año 1698, pero yo hoy les quiero contar la fecha hebrea. Él nace en un año que es Tanaj, para que no se olviden nunca. ¿Cuándo nace el Baal Shem Tov? En el año Tanaj, 5458. Tanaj tiene las mismas letras que Najes. Najes, que es en Yiddish, que viene del hebreo Nahat, ¿sí? Nace el Baal Shem Tov y los judíos empiezan el camino a Moshiach, el camino a tener Najes, ¿sí? Empezamos a prepararnos para la redención. Y el Alter Rebbe nace la misma fecha en el año 1745, que en hebreo es el año Keot, que es una sigla que significa Karnei Ot Torah, es el esplendor de los rayos de la Torah, ¿sí?, de la fuente de luz de la Torah. Y estas dos presencias lumínicas le cambian la vida a la historia del pueblo judío. Y son los artífices del fenómeno que estamos viviendo hoy en día, ¿sí?, de un pueblo judío que está, ¿sí?, ya no en camino a la redención, sino con la redención instalada y ya empezando a dar sus primeras muestras, sus primeros pasos. Hace minutitos nada más leía la noticia que ya Bahrein, se escribe Bahrein, ¿sí?, ya anunció, ¿sí?, su nuevo acuerdo con Israel, otro país árabe, ¿sí?, que renuncia al odio, renuncia más allá de todas las circunstancias políticas, humanas, económicas y básicas. Hashem está mostrando cada día cómo la redención se está instalando en el mundo, cómo se está reconociendo la santidad de Israel. Y esto está muy relacionado con las fechas que estamos viviendo y que les quiero contar hoy. Hoy en 1897, en pleno Sheva Berajot del Rebbe anterior. El Rebbe anterior se había casado a los 17 años, un 13 de Elul, y vieron que cuando uno se casa hay 7 días que se llama Sheva Berajot, y se hacen comidas, se dicen las bendiciones mismas que se dijeron en la Jupá, se hacen comidas festivas. Bueno, el segundo día, a los 2 días que el Rebbe anterior se casó, él ya le había propuesto al papá fundar una yeshivá, fundar un centro de estudio hasídico. ¿Qué significa esto? Hasta ese momento, aunque usted no lo crea, señor y señora, vos también, Sharon Eliana, o Eliana Sharon, hasta que vos aunque tú no lo creas, ¿sí?, hasta ese momento en las yeshivot
solo se estudiaba la parte elemental de la Torá, ¿sí? De manera académica, sistemática, pero el interior de la Torá no se estudiaba en los centros de aprendizaje judío, en las academias de Torá, las yeshivot. A partir de la fundación de esta yeshiva se incorporó al, ¿cómo se llama esto?, a la currícula lectiva, a lo que se estudia, al programa de estudios. Se incorporó el interior de la Torá al hasidismo como estudio, como parte del programa de estudio, con horarios, con clases, con distintos niveles, de acuerdo a la yeshiva. Por primera vez, después de muchos siglos de historia, aparece un centro de estudios en el pueblo de Israel, donde se incorpora el interior de la Torá de forma abierta a todo el mundo. Es verdad, vamos a decir, hubo sabios que a lo largo de la historia, grandes cabalistas, el Or HaHaim, el Ben Ish Hai, muchos sabios que escuchamos muchas veces, historias sobre ellos, enseñanzas, que ellos tenían una yeshiva, un centro de estudio formal, pero tenían en algún lugar oculto una dependencia de estudios de Kabbalah y el interior de la Torá. Hacía historias de muchos sabios. ¿Por qué? Porque este estudio estaba remitido únicamente a pocos elegidos, a pocas personas. Y la primera vez que se estudia el interior de la Torá de forma realmente programática y con contenido en los programas de Yeshivot es acá en 1897. En la plena semana de la boda del rey anterior. El rey anterior con 17 años, hola Tania Mayán, el rey anterior con 17 años es nombrado el primer director de la yeshiva. Hay 18 alumnos que son los primeros que integran la yeshiva. Y con el paso de los años supimos que todo el sentido de la yeshiva, y descubrimos cuál era el sentido de la yeshiva, como el quinto rebe de Jabat anunció, que era la fundación del batallón del rey David moderno. Y los soldados de David se llaman soldados porque libran una guerra. Y como todos sabemos que las guerras no son solo violencia, las guerras también son de luz. Pero un soldado se lo prepara, a un soldado se le da entrenamiento más allá de lo que puede responder, a un soldado se lo prepara para el sacrificio, y tal vez Dios nos permita para el mayor sacrificio, que es dar la vida por la patria. A un soldado se lo prepara justamente para misiones peligrosas, se lo prepara para tener valor. Y cuando aparece este batallón del rey David, que vuelvo a decir como al principio, no es metáfora, este batallón nuevo, el quinto rebe, el fundador, y el sexto rebe se encarga de aclarar que estos soldados tienen que expandir la luz. Esta es una batalla de luz y por la luz. ¿Por qué? Como les dije al principio de la creación, la luz divina estaba presente. La luz divina estaba presente de forma... La luz divina estaba... Perdón, me apoyé acá y... la luz divina estaba presente de forma abierta en el mundo. Y vino todo un ataque contra la luz divina. La luz divina se ocultó. Y como muchas veces estudiamos, y Rashi lo dice al principio de la Torá, la luz divina quedó marginada solamente adentro de la Torá y en los tzadikim. En el resto del mundo hubo un apagón, y estos soldados de la casa de David, estos alumnos del rey de Lubavitch, tienen como tarea esparcir la luz. Y hoy en día vemos que esto es mágico, es fabuloso. Vemos cualquier ciudad del mundo, incluso Buenos Aires, con tanques de mitzvot. ¿Sí? Vemos como casas rodantes llenas de imágenes judías que circulan por todos lados, difundiendo Torá. A cada rincón donde haya un judío se acercan. Y esto, cuando empezó, no fue fácil el momento fundacional. Voy a hacer un lejaim. Acá me está recibiendo la familia Schusterman, así que vamos a hacer un lejaim, primero para agradecer y bendecir que me han recibido, me han abierto la casa en este periodo, que Hashem les de brojes, parnose, familia, salud, ¿sí? Que tengamos todos un año bueno y dulce, refuá Shelema, para los que me fueron escribiendo, acá tengo en el chat, a ver, se me es más difícil, a ver un segundo, acá desde el teléfono, sí, etcétera, pueden escribir o decir los nombres de quienes necesiten refuá. Lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Muy bien, un saludo a Jameson, el hijo de Jaime, un irlandés, Eliau. Te tengo que iniciar en el wiki irlandés, querido Eliau, es otro mundo. Shmuel Yaakov ben Miriam Libe, refuá Shelema.
todos los que me van escribiendo nombres para poder pedir que haya salud para todos los Yudim, Zat Hashem, que tengamos salud, que hagamos siempre Lejaim. Bueno, volviendo al tema, cuando aparece la Yeshivat Onjet Mimim, estamos en 1897, estaba almorzando con Mirta Legrand, en esa época ya había empezado, pero en Rusia estaba el zarismo, estaban los déspotas, los terribles zares, ¿sí?, terroríficos que perseguían continuamente al pueblo judío, le habían hecho un rectángulo, la línea de demarcación, donde solo podían vivir, los ponían en un lugar que no podían entrar y no podían salir, etcétera, toda una cuestión de confinamiento que tenían los judíos, y todo el tiempo había decretos contra la educación judía, contra la comunidad judía, todo el tiempo, lo que sufrieron los judíos en Rusia, la verdad que tremendo. Acompañado de eso, todo el ataque de los iluministas. Sí, acá me dice Eva que me escucha y no me ve en Facebook. Alguien me dice cómo se enciende ¿cómo se llama acá? En Facebook quisiera encender la cámara, pero bueno, no se dio hoy. ¿Cómo se llama? El punto es que... A ver, un segundo. ¿Vos sabés, Polla, encender la cámara acá, no? Entonces, el punto es que cuando aparece la Yeshivat Onjet Mimim, en Rusia, ¿sí? Rusia está atacando cada vez más al pueblo judío, empiezan a existir las primeras revueltas, ¿sí?, contra el zarismo, hay una apertura democrática, pero está el iluminismo, hay muchas dificultades, están los zares persiguiendo a todos, también Refuah Shelemá para Jaya Shirley Bat Gabriela, y hay una situación muy difícil. Estos soldados de la casa de David tienen que enfrentarse a todo tipo de prueba con el zarismo, ese zarismo que persigue a los judíos, y a los 20 años que la yeshiva se funda, aparece lamentablemente el comunismo, que es otra tiranía de otro color, que también empieza a perseguir tremendamente a los judíos. Y estos alumnos que ya se educan ahí, se empezaron a educar en la yeshiva de Chabad, que se llama Tomhei Temimim. Temimim, justamente es una expresión, Tomhei Temimim de Simchat Torah. Estos alumnos se ponen a prueba de todo. Sí, el régimen comunista empieza a perseguir bajo pena de muerte cualquier actividad religiosa, cualquier actividad judía. El Rebbe anterior, ya el papá había fallecido en 1920, sostiene a los Hasidim, los alumnos se ven privados, tienen que estudiar en sótanos, tienen que cambiar la yeshiva a cada rato de lugar porque son perseguidos, son arrestados, son deportados, son torturados, hasta ser asesinados. ¿Sí? Empieza a haber faltantes de Moel, de Morim, de Yohet, porque los matan, los deportan, cualquier actividad judía era ponerse en peligro de vida. Y los Rebbeim de Chabad habían dejado bien claro que la continuidad judía, ¿sí?, tenía que estar a salvo. Hay una expresión que se llama Gajelet Ayudí, ¿sí?, la brasa judía no debía apagarse. Por todos los medios había que sostener el judaísmo, el espíritu de los judíos, la continuidad judía. Y así los alumnos, estos gladiadores de nuestra época, estos soldados valientes de David, dieron sus vidas por mantener el judaísmo. Y este batallón justamente siempre libró una guerra, una batalla de luz, para que la luz y el fuego no se apaguen nunca. Gracias a Dios, hoy en día nosotros llegamos a una época que vemos esto de una manera agradable, de una manera hermosa. Vemos muchas veces imágenes, cómo circula en Brooklyn, cómo circula en Israel, cómo hay bicicleteadas de campañas de mitzvot, bicicleteadas con banderas de Mashiach, ¿sí?, tanques, casas rodantes que copan todo Manhattan, todo Nueva York, todas las grandes ciudades del mundo, inclusive en Buenos Aires lo vimos, difundiendo judaísmo, difundiendo luz. Es decir, cómo este ejército de David creció, y cómo el Rebbe ya anunció también que este ejército de David ya ha ganado grandes batallas, ha librado grandes batallas y las ha ganado, como está escrito con respecto a las leyes de Mashiach, que esta es la cuestión, ¿no? Este es el punto. Sí, en la ley dice que el Mashiach gana varias de las batallas,
y ya, dice el Rebbe, se está viendo la victoria, ya estamos vislumbrando la victoria del pueblo de Israel. Bueno, esto es un poco el día de hoy, 15 de Elul, esta aparición del batallón de David, realmente como ni la Segunda Guerra Mundial pudo con él, a pesar de que el Rebbe anterior increíblemente sobrevivió al comunismo, sobrevivió a los nazis, llegó maltrecho, pero llegó a este lado del mundo. Sí, y cuando llegó a este lado del mundo, el Rebbe anterior se encontró que el pueblo judío estaba diezmado también espiritualmente. No es que encontró tantos adherentes o fans o seguidores, tuvo con su poquita salud que le quedaba a los 60 años por tanto sufrimiento, tanta tortura soviética, tanto bombardeo nazi al que sobrevivió. Es decir, tuvo que a los 60 años con la salud destruida salir a reconstruir el ejército de David y se sumaron de una manera increíble, exponencial, soldados de la casa de David. Y todos los días vemos jóvenes que se incorporan al regimiento. Y gracias a Dios, hoy este regimiento de David, que es el que trae la redención, y es un paralelismo porque el ejército de David fue el que derrotó finalmente a todos los enemigos de Israel, y como estudiamos varias veces, por eso su hijo Salomón pudo construir el gran templo después de tantos siglos, porque David terminó con los enemigos de Israel, y el enemigo número uno del judío es el galut, el ocultamiento divino, que es lo que hay que desterrar. El enemigo más que nada, y lo tenemos en nuestro interior, en nuestro Yetzer Hará. Si un judío sale a irradiar luz, no hay nada que se pueda oponer, todo se disipa. El volumen de luz que tiene el judío hoy en día es incomparable. Nunca en la historia tuvimos este caudal espiritual y de luz, incluso que nuestras vidas tal vez no están por ahí contacto con las mitzvot o con tanto contacto con el judaísmo, y por ahí estamos insertados en las idiosincrasias de los países que vivimos, y etcétera. De todas maneras, es solo contactarse, enchufarse. La cantidad de luz y energía que tiene un judío hoy en día nunca la tuvo nadie. La cantidad de enseñanzas del hasidismo, de enseñanzas de luz, nunca hubo tanto. Y esta es la fecha que tiene que ver con el día de hoy, 15 de Elul, la fecha que tiene que ver con el 15 de Elul, una fecha de luz, una fecha realmente de mucha fuerza, de mucha energía. Por eso desde el 15 de Elul los hago pasar viernes, sábado, domingo, llegar al domingo a la noche, y los últimos minutos, además de las preguntas que puedan llegar a compartir, les quería hablar también de esta fecha de Hay Elul. Hay Elul, esta fecha, la vida de Elul, que es el nacimiento de las luminarias. La vida de Elul es una fecha fantástica, y la fecha de Elul está basada en el día anterior, que es el 17 de Elul, que es el Tov. Tov significa bueno en hebreo. Todos estos días de Elul están mostrando realmente cómo a los judíos de esta generación Dios les insertó un chip de luz, un chip de energía incomparable, y por eso cuando llegamos al día de Hay Elul dejamos atrás toda la cuestión tal vez que tiene que ver con el pasado y nos enfocamos bien en el futuro. El día 18 de Elul nos enseñan los rebes, ¿sí?, que empieza un nuevo ciclo, un ciclo de vida incomparable. La palabra Hay no es aleatoria, sino tiene que ver con la definición del día. Cada uno de los 12 días que van a faltar hasta fin de año están relacionados con un mes. El mes de Elul, como les dije al principio, tiene que ver, justamente el día 18 de Elul tiene que ver con los 2 meses de Tishrei, los 2 meses de las festividades, el mes de la festividad del año, de este año, y el mes de la festividad del año que viene, que son los meses centrales, son las cabeceras, justamente los centros neurálgicos de lo que es el judaísmo que nosotros estamos viviendo. Y por eso el 18 de Elul es un día que realmente aporta luz y energía. Es un día que todo el que está apagado tiene que encenderse. Es un día que uno tiene que tomar conciencia del alma que tiene, tomar conciencia realmente que somos hijos del Creador, somos los elegidos del Creador. Y es un día que uno tiene que ponerse en función a esto y saber realmente que todo el sentido de la aparición de estas fechas que en la antigüedad no existían. Vos mirás un calendario o ves historias o efemérides, en Elul no pasaba nada. Y de repente Elul lo tenemos ahora lleno de casilleros de luz, de fechas que tienen mensajes incomparables, ¿sí?
como el 13 de Elul, el 15 de Elul, el 18 de Elul, y fundamentalmente esto es, como sabemos, porque la aparición del hasidismo tiene que ver con la expansión de la luz y también con el tema del agua. Todo en la Torá, hay muchas cosas, elementos en la Torá metafóricos, sí, que tienen que ver con la redención, la luz, como les dije al principio, el apagón que hubo en el Génesis y cómo se está reencendiendo todo a través de la luz del hasidismo. También otra gran metáfora es el aire. El aire también tiene que ver con la redención. El aire tiene que ver con la redención. Y otro de los puntos que tienen que ver como elemento a analizar es el agua. El agua increíblemente está presente en todo lo que tiene que ver con la redención y la manifestación de la presencia divina en el mundo. El agua ya y la redención, el agua y la presencia divina ya están en el principio. Cuando uno estudia, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. La palabra hebrea merajefet es todo, que significa flotaba. Sí, justamente me hace acordar de un espíritu marino que a veces se apodera de una de las visitas que tenemos hoy acá. Merajefet, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, tiene que ver con el Mashiach. Y la palabra Merajefet, que flotaba, tiene que ver con 3 letras más que importantes, que tiene que ver con todo el trabajo de la creación. Merajefet tiene las letras Reish, Pei y Ges, que es 288, tiene que ver con las chispas divinas que tuvimos que refinar en la historia. Tiene que ver también con la palabra Jerpá, vergüenza, ¿sí? Que tiene que ver con la vergüenza del ocultamiento divino, cómo tenemos que desalojar esto. Y tiene que ver con la palabra Harif o Harifut, las mismas letras que Merajefet, que flotaba el Mashiach sobre las aguas, que significa contundencia. Que esto justamente, el poder que tiene, el poder espiritual de un judío es contundente. ¿Sí? Justamente. Y tenemos que saber que al principio de la creación ya hablaba de agua, y el agua relacionada con la presencia del Mashiach. Cuando seguimos estudiando y aparece el Baal Shem Tov, estudiamos que todo el tema de las aguas tiene que ver que la revelación del Mashiach es la revelación del conocimiento divino, y está traído a colación justamente el versículo que dice: se llenarán el conocimiento, se llenará la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Es decir, que así como vemos que la luz es un concepto que está al principio, durante y al final de la creación, el agua también está relacionada con la redención, el agua que salpica, el agua que empapa, justamente que esto tiene que ver con el hasidismo, porque el hasidismo, ¿cómo es que todo el mundo va a estar cubierto del conocimiento divino como las aguas cubren el mar? Porque antes hubo un trabajo de expansión ¿de qué? De manantiales. Como siempre estudiamos que el hasidismo está relacionado con manantiales. Y manantiales, sí, son grandes, realmente depósitos de agua que hay debajo de la tierra. Nosotros que estamos en Buenos Aires estamos debajo de un manantial, de un acuífero gigante que se llama Puelche. ¿Sí? En los partidos, en la provincia, que no tienen la cañería de agua de las obras sanitarias, sacan del Puelche, del manantial, son los más grandes depósitos de agua, están bajo de la tierra. Y en la enseñanza del hasidismo es que esos manantiales tienen que brotar a la tierra y hay que abrirse y perforar cada lugar para que brote el hasidismo. No solamente que el agua llegue, sino que en cada lugar se instale un manantial. Cada lugar, cada hogar judío, como vemos hoy en día, se transforma en un manantial del conocimiento profundo de la Torá. Y este manantial es el que trae justamente las aguas finales del principio de la creación. Los verdaderos Mai Maharonim. ¿Vieron cuando terminamos Birkat Hamazon? Sí, en general cuando nosotros estudiamos en el judaísmo, están las primeras aguas, Netilat Yadayim. Antiguamente había unas aguas intermedias también. Y lo que nos quedó hoy en día, al final de la bendición de las comidas, son las últimas aguas, Mai Maharonim. Bueno, estas fases de las aguas, tal como la fase de la luz, nos muestran lo que realmente es el proceso de revelación divina en el mundo. Y esto es uno de los grandes conceptos que nos acompañan en Elul. En Elul es una clara demostración del poder que tiene el judío. Por eso la metáfora del rey está en el campo. Si cualquier judío, no importa en qué situación se encuentre,
Dios nos permita, puede estar en la situación más paupérrima, puede ser, no sé, hincha de Boca, kirchnerista, cualquiera de los males que puedan existir en este mundo, y de todas maneras está a una milésima de segundo de desarrollar su manantial interior, de desarrollar toda su fuerza, ¿sí? Desarrollar toda su alma, todo su espíritu. Y esta vez el potencial, y esto es justamente porque un batallón se fundó un día como hoy. ¿Sí? Esto no es solamente la fundación de una yeshivá, un centro de estudios, este es un hecho que incluye a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un batallón, realmente tiene un regimiento de soldados que inundan de luz cada lugar donde hay un judío. Estos son los alumnos de Chabad, una refugia yelemá para Jaya Sara Bat Perlas Berta, también Yuda Binyomin Benjaya, también larga vida, eternidad, que ya venga Moshiach, realmente que ya venga Mashiach y estemos todos sanos, todos ya listos para la redención, como el Rebbe dice, salud. Y esto es lo que tiene que ver con nuestra época, me queda un minuto, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con el 15 de Elul, que es esta noche, vean que hay luna llena, si está despejado, lo que tiene que ver con el domingo a la noche, que es Hay Elul, descubrir realmente, salir del bloqueo y la obstrucción del Yetzer Hará, de la tendencia negativa. Justamente tenemos tendencia negativa o negatividad porque tenemos una fuerza positiva descomunal. Y eso es lo que el hasidismo te dice, y el ejercicio que te trae el hasidismo: descubrir la luz, el manantial interior, descubrir el aire, esa fuerza, ese tornado interior que tenemos. También por eso está la expresión Avirosh el Melech HaMoshiach, el aire del Moshiach, el agua, el Moshiach también flotando sobre las aguas, y la luz del Moshiach también. Todas expresiones que tienen que ver con hoy, con estos días gloriosos de Elul. Y en este sentido los días de Elul son más fuertes que Rosh Hashanah y Yom Kippur. Cuando uno estudia el hasidismo del Rebbe descubre esto. Realmente Elul es una de las grandes novedades del hasidismo. La alegría de Elul, la luz de Elul, el aire de Elul, la luz de Elul. Bueno, que tengan todos Shabbat Shalom. Realmente refuá yelemá, lejol jolei Israel, Geulanau, Yehi Adoneinu Moreinu Berrabeinu Melech HaMoshiach Lo Yom Boed.